La pregunta que más me hacen mis clientes es: ¿cuál es el jodido roadmap que te dice exactamente qué hacer para dejar de comerte los mocos con la adquisición de clientes y empezar a facturar más de 5 a 6 cifras al mes? Hoy te voy a enseñar el proceso con el que mi consultora facturó 38.000 euros en 21 días invirtiendo apenas 1.200 euros en publicidad. Y si lo aplicas tal como te lo voy a mostrar, no tendrás que creerme, lo vas a comprobar tú mismo. Durante los últimos meses he atendido a más de 50 negocios de consultoría y coaching, de diferentes sectores como cripto, fitness, IA, B2B Tech, marketing, y sin excepción, todos arrastraban los tres mismos problemas principales. Primero, se pasaban todo el día reformulando propuestas, cambiando precios, justificando su valor sin tener claro lo que venden. Y cuando tienen que defenderla en llamada, se sienten pequeños como si no fueran suficientes. El segundo es que los leads que les llegan a llamada no tienen ni idea de lo que hacen. Vienen fríos, sin dinero, sin urgencia, y aún así creen que el problema es que no saben cerrar, cuando el problema es más profundo que eso. Y tercero, el coste de adquisición por cliente se dispara y cada nuevo cliente les deja menos. Y lo peor es que no saben qué más ofrecerles para que les valga la pena tanto esfuerzo. Hay muchas maneras de intentar solucionar esto, pero de forma efectiva y rentable para tu nicho y servicio, pocas. Bien, ¿cómo hacemos para que tu servicio facture entre 5 y 6 cifras al mes a grandes rasgos? Primero, detectaremos en menos de 3 segundos si estás vendiendo en un nicho de mierda. Hay 5 señales claras. Si no las ves, estás jodido, pero tranqui, se puede arreglar. Lo segundo, te voy a enseñar la lógica que utilizaban los mejores copywriters del siglo XX para hacer una oferta que no se puede destruir. Y hoy, 70 años después, funciona mejor que nunca. En tercer lugar, te voy a destripar mi sistema de demanda cualificada, inspirado en estrategias de retención de los casinos de Las Vegas, pero usado éticamente para hacer que tus leads lleguen calientes y convencidos a llamada. Como cuarto punto, escogeremos el mejor funnel en función de tu nicho de servicio para potenciar tu sistema de demanda cualificada con mi asistente de inteligencia artificial. Después te contaré lo que de verdad tiene que pasar en tus llamadas de venta para que te compren sin poner caras raras tickets de más de 5.000 euros. Y por último, te desvelaré las 7 estrategias de lifetime value más rentables y más brutales para duplicar tus ventas sin apenas esfuerzo, siempre que las apliques bien, claro. Bien, soy Marustier, me dedico a desplegar los mismos blueprints que estoy usando para escalar mi propia operativa en servicios de coaching, consultoría e infoproductos. Y no quiero que confíes en mí, quiero que empieces a desconfiar de todos los demás. Te dejo este maravilloso esquema de aquí y más herramientas gratuitas en el primer enlace de la descripción, en una comunidad en la que más de 300 personas ya confían en nosotros. Y si quieres que te ayude personalmente a detectar tus principales cuellos de botella, agenda una llamada 1 a 1 en el segundo enlace. Aquí te dejo mis mejores reseñas por si quieres contratarme, pero te aviso, no te ayudaré a facturar más si eso significa pensar menos. Bien, entonces, ¿qué demonios está haciendo el resto del sector ahora y por qué la mayoría no está consiguiendo resultados? Simple. Primer error. Usan la fórmula de Hormozi para crear ofertas. Y ojo, no es que la fórmula no funcione, el problema es que todo el mundo la usa. Una fórmula que apela a la pereza, a decir que conseguirás todo rápido y fácil. Y Hormozi no se equivoca con esta fórmula, porque apela a lo que la mayoría de seres humanos buscan, que les caiga todo del cielo. Satisfacer el ansia de inmediatez de una sociedad adicta a las soluciones express. Pero el problema va increciendo cuando todo el mundo hace lo mismo. ¿Por qué? Porque el mercado se llena de promesas megaporno. Promesas que suenan tan bien como falsas. Consigue 100.000 euros en 30 días sin mover un dedo. Con IA o no pagas. Qué generosos, ¿eh? Lo que no te dicen es que hay más condiciones ocultas que un contrato de Telefónica. Entonces, todas estas promesas porno han provocado que el mercado se sofistique a niveles nacho-vidalianos. Que nadie se crea una mierda. Y con esto viene el error número 2. Ignoran la sofisticación del mercado online y la existencia del Messi Middle. Hasta hace poco, el ciclo de ventas era lineal. Mostrabas tu coaching, consultoría, explicabas lo que hacías y bueno, y la gente te compraba. Pero un estudio de Google nos dice que esto ha cambiado, que tu cliente ya no sigue un camino recto hacia la venta, sino que ahora tus leads se pierden
en el messy middle. Saltan entre pestañas, leen a tu competencia, se distraen, se enfrían y llegan a llamada sin urgencia ni confianza, ¿vale? Aquí lo tenemos, el messy middle. Por eso, no crear un sistema diseñado a partir de los mapas de influencia actuales del Customer Journey es un gran error, que incluso los mejores marketeros hacen a día de hoy. Y como no conocen la existencia del messy middle, ¿qué ocurre? Pues que cometen el error número 3. Usan un funnel VSL facturando menos de 50.000 euros al mes. ¿Cuántas veces me habré encontrado esto? Es que es una locura. Pero Marc, si todos los Stingy Coach me están diciendo que haga un funnel VSL, ¿por qué es un error? Mira, deberías estar súper feliz de que esto de aquí no funcione para todo el mundo. Porque si fuera tan fácil, todos los que lo hacen estarían ganando mucha pasta. Pero no es así. Entiendo que a nivel de entrega de servicio, los Stingy Coach usen el funnel VSL, ya que es muy sencillo de productizar y escalar. Pero haciendo eso, no están pensando en lo que realmente necesita tu nicho de servicio. Están pensando en hacerse la vida más fácil. Y tú vas y les haces caso. Pero esto no debería ser como cuando vas al taller, que no sabes lo que pasa y cuando vuelves te dicen que le han tenido que cambiar hasta el volante y que te costará 5.000 pavacos. En ese caso, al no tener ni putísima idea de mecánica, pues ¿qué ocurre? Pues que les vas a pagar como un campeón, pero te podrían estar engañando y no te das ni cuenta. Pero en tu caso, tú eres el dueño de la empresa y deberías saber cómo funciona de arriba abajo. Entonces, ¿cómo vas a instalar un funnel VSL si ni siquiera sabes el por qué lo haces? ¿Cómo vas a dejar que otros hagan tu trabajo? ¿Qué es lo siguiente? ¿Que dirijan tu empresa? Por eso, no seleccionar el mejor funnel en función de tu nicho de servicio es uno de los factores por los cuales quemas mucha pasta en anuncios y no consigues atraer clientes de forma consistente. Y con esto nos vamos al cuarto error. Se centran en adquirir clientes nuevos. Pero la realidad es que adquirir un cliente nuevo cuesta 5 veces más que uno que ya te ha comprado. Y ojo, 8 veces más que uno recurrente. Por eso es esencial vender nuevamente a tus clientes, ya que la idea de que facturar más proviene solo de exprimir la conversión como si fuera infinita es un maldito error. Quinto error. Este es durísimo, ¿eh? Pensar que lo correcto es tener tasas de cierres del 60% o burradas así. Cuando si cierras un 60% en high ticket, lo que realmente significa es que estás cobrando barato, que tu oferta está desbalanceada y que estás reventando tu margen. Entonces, ¿qué provoca todo esto? En el mejor de los casos, después de invertir tiempo y dinero, consigues que algunos leads lleguen a llamada. Y ahí, en ese momento en el que se supone que todo debería encajar, aparece la primera bofetada de realidad. ¿Te das cuenta? ¡Que no están cualificados! ¿De que no te conocen lo suficiente? O de que aunque asienten con la cabeza, sí, me gusta lo que me estás diciendo, no tienen ninguna urgencia real por comprarte. Y eso, colega, desgasta un huevo, mucho más de lo que parece, porque una llamada de ventas no es solo una llamada. Es una preparación mental. Es ponerte en una posición vulnerable una y otra vez esperando que esta vez sí, pues que tenga sentido, ¿no? Y cuando encadenas 10, 20, 30 llamadas que no cierran, acabas el día improvisando precios por miedo a cobrar lo que realmente vale tu servicio. Rehaciendo propuestas para no perder una venta. E incluso intentar justificar tu valor sin tenerlo claro ni tú mismo. Provocando que vivas en un estado de tensión permanente. Que te cueste disfrutar de tu propio trabajo. Te da hasta miedo subir precios. Te comparas con gente menos preparada, pero con un discurso mucho más sólido. Y eso te hace pensar que quizá, oye, pues quizá el problema eres tú. O decides que quizá el mercado está demasiado saturado, por eso cambias de nicho, de oferta o de funnel. Cuando la realidad es que el problema es mucho más simple y mucho más incómodo de aceptar. Mira, yo también he estado ahí. No durante unos meses, sino durante más de 6 años viviendo exactamente esa sensación de estar siempre cerca, pero nunca donde quería. Y fue ahí cuando entendí algo que cambia por completo la forma de ver el negocio, el dinero y la libertad. La libertad que estás buscando no llega cuando empiezas a ganar dinero. Llega cuando desarrollas la capacidad de producirlo. Porque el dinero no es el problema es depender de factores que no controlas. Y esa capacidad de producir dinero no se mide por funnels, ni por herramientas, ni por modas.
se mide por algo mucho más incómodo y mucho más poderoso: tu capacidad de adquirir habilidades que generan demanda de forma constante. Por eso, si lo que estás buscando es alguien que te monte un funnel bonito o que un sistema con IA te arregle el problema de adquisición de clientes, no soy la persona que necesitas. Ahora bien, si lo que realmente quieres es entender cómo generar demanda de verdad, que te asegure de 3 a 5 llamadas cualificadas diariamente a largo plazo, tenemos que entender y aplicar el paso a paso que seguí el mes pasado para facturar 38.000 euros en 21 días invirtiendo apenas 1.200 euros en publicidad. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el paso a paso para facturar de 5 a 6 cifras al mes? Pues la respuesta siempre empieza por lo mismo: tener una oferta high ticket. Aquí pueden darse 3 situaciones. Ya tienes una oferta high ticket, tienes varias ofertas high ticket o no tienes ninguna. Si ya la tienes, perfecto. El siguiente paso lógico es construir un sistema de demanda cualificada y decidir qué funnel tiene más sentido en función de tu nicho y de tu servicio. Hasta aquí el camino está clarísimo. Sin embargo, si tienes varias ofertas o no tienes ninguna, no estás en el mismo punto, pero sí compartes el mismo problema. No hay una oferta clara sobre la que construir el sistema. Entonces, antes de hablar de funnels, de demanda o cosas así, eso hay que resolverlo. Voy a partir desde el escenario más básico. No tienes una oferta. En ese caso, lo primero que hay que hacer es elegir el nicho. Y aquí suele surgir la duda que más me hacen. Marc, ¿cuál es el mejor nicho? La respuesta es más simple de lo que parece. El mejor nicho es aquel en el que te ves trabajando durante al menos 2 años. Si puedes aguantar mentalmente 2 años en ese mercado, estás en el nicho correcto. Ahora bien, ¿qué nicho debes escoger? Hay varios filtros, ¿de acuerdo? El primero es preguntarte si ya tienes casos de éxito en algún sector. Si los tienes, de putísima madre. Y además, si están grabados, documentados o son fácilmente documentables, ese es un punto a favor muy fuerte, ya que ese sector ya te ha demostrado atracción real. Por lo tanto, debes seguir por aquí. En caso de no tener casos de éxito, ¿tienes conocimientos y habilidades en algún sector? Si la respuesta es que sí, es el nicho que debes tomar como base. Y si la respuesta es que no, si no tienes ni casos de éxito ni un expertise en ningún sector concreto, no puedes elegir desde la comodidad, tienes que elegir pues desde la acción. Te toca escoger un nicho cualquiera sí, coge uno, el primero que te venga a la cabeza y a echarle cojones, no hay más. Empezar a trabajar con ese nicho, ganar más experiencia mientras lo ejecutas y formarte en paralelo. Porque la claridad no llega antes de empezar, llega después de haber estado en el barro. Y si quieres tener una guía sobre qué habilidades debes adquirir para que aceleres tus resultados en las trincheras, te dejo esta clase en el primer enlace de la descripción. Bien, esta es la misma metodología que usé con Sergio Vadillo de la Escuela de Culturismo Natural, uno de los mejores entrenadores de España, si no el mejor. En una de las reuniones que tuvimos, una de las primeras sesiones que tuvimos, me mostró qué tipo de clientes tenía, de qué sectores venían y cuál era su perfil. Ahí detecté un patrón muy claro. Trabaja con muchos ejecutivos, empresarios y directivos de grandes empresas como Audi, Santander o La Liga. También con dueños de clínicas dentales, una de ellas en París, y referentes del marketing. Y lo curioso es que todos compartían algo en común. A medida que íbamos avanzando en la conversación, le pregunté si encontraba que ese tipo de clientes tenía problemas distintos a los de otros perfiles. Me respondió que sí, y fue muy concreto. A todos ellos había tenido que ayudarles a encontrar la forma de entrenar más óptima y eficaz, dedicando el menor tiempo posible y con las máximas comodidades. El motivo era evidente: viajan con frecuencia, comen fuera por reuniones, no pueden salir a caminar todos los días, ni siquiera ir al gimnasio de forma regular. Por eso, en muchos casos, tuvo que diseñar gimnasios dentro de sus casas para que aprovecharan al máximo el tiempo. Bien, una vez escoges el nicho, el siguiente paso no es enamorarte de él, sino validarlo. Hay que comprobar si es un nicho con dinero, porque hay muchísima gente que dice: me encanta este nicho, pero ese nicho no tiene pasta, y si no hay pasta, no hay negocio. Por eso es necesario pasar este checklist al completo. Los 5 puntos deben estar marcados. Aún así, hay una comprobación rápida. Si en tu mercado hay competidores vendiendo high ticket, estás en un nicho con dinero. Es casi seguro que en tu mercado hay pasta, no hay más, porque si hay competencia y encima es high ticket, punto, hay dinero que paga esa competencia y esos anuncios. Entonces, si quieres este checklist que hay aquí,
Te lo dejo en el primer enlace de la descripción. Y ahora conectamos con el otro escenario, cuando ya tienes varias ofertas. Si este es tu caso, el primer caso no es escalar, es recortar. Tienes que escoger una sola oferta. La razón es simple y es necesaria entenderla bien. Los multiplicadores operacionales. Tener varias ofertas no suma esfuerzo, lo multiplica. Eso mismo es lo que le pasaba a Carlos Roldán. Tenía varias ofertas activas y sin darse cuenta estaba atrapado en una estructura que multiplicaba el esfuerzo, frenaba el escalado y le obligaba a bajar precios a justificarse constantemente. Cuando tienes una sola oferta en un solo nicho, solo existe una única estructura. Fíjate aquí. Un sistema, un funnel, un calendario y una entrega. El esfuerzo es 1 y el apalancamiento es 1. En el momento que añades una segunda oferta, tienes 2 sistemas, 2 funnels, 2 tipos de llamada, 2 entregas. O sea, se convierte todo en 32 de esfuerzo, de unidades de esfuerzo. Y si encima ponemos diferentes nichos, imagínate que haces SEO para tal, SEO para yo que sé cuántos, haces 20.000 nichos. 4 ofertas, 4 sistemas, 4 funnels, 4 tipos de llamadas, 4.096 unidades de esfuerzo. Esto hace que tu consultora o coaching sea difícil de escalar, con márgenes mucho más bajos y sin profundidad real en ninguna disciplina. Básicamente te conviertes en un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y desde ahí no se cobra high ticket. Por eso, resolver el 100% de un problema doloroso con una sola oferta genera más impacto, más percepción de valor y permite subir precios. La dispersión, en cambio, mata el apalancamiento y te convierte en uno más. Entonces grábate esta regla en la cabeza. Para llegar rápido a 5 cifras mensuales y luego escalar a 6 cifras de forma efectiva, necesitas un solo nicho y una sola oferta. ¡Punto! Entonces, ¿con cuál de todas las ofertas debes quedarte? Pues con la que te dé más pasta. Más adelante, cuando estés sobre las 6 cifras, ya podrás añadir más ofertas. Pero no ahora, no en esta fase. Y si quieres saber cómo lo hicimos exactamente con Carlos Roldán, que pasó de bajar precios, justificar constantemente su valor, a firmar tickets de más de 10.000 euros al año con empresas de más de 50 empleados, te lo explico en el primer enlace de la descripción, ¿de acuerdo? Entonces, mira ese vídeo, soluciona esta mierda ya y verás que vas a conseguir más resultados de forma más rápida simplemente solucionando esto, quedándote solo con una oferta. Una vez tengamos claro el nicho, con quién vamos a trabajar y que solo existe una oferta, entraremos en el punto de lo que realmente importa, la oferta en sí. Entonces, ¿cómo cojones empaquetamos una oferta inevitable para que venda con cojones? Te lo explico paso a paso. Estos 9 tipos que ves aquí son los mejores copywriters del siglo XX y de la historia. Vendían y vendían en sectores de todo tipo, no solo en el de te enseño a vender. ¿Sabes cuánto tardaban en entender el mercado? Más de 3 semanas. 3 semanas sin escribir una sola palabra. Solo leyendo, escuchando y preguntando. De hecho, Schwartz decía que antes de escribir una sola palabra invertía 3 semanas hasta que sentía los deseos del cliente como si fueran suyos. Y dirás, hostia Marc, ¿por qué cojones hacían esto? Porque entendían algo que muchos aún no pillan. Si corres sin rumbo, lo único que haces es cansarte más rápido. Por eso, aunque parezca contradictorio, hay que ir despacio si quieres llegar rápido. Y ahí es donde todo el mundo mete la pata hoy en día, porque seamos honestos, es muy cómodo a la hora de crear ofertas superficiales en menos de 2 minutos con IA. Pero vender de verdad, lo que quieres, al precio que tú decides, eso lleva otra clase de trabajo. Trabajo que no se ve, pero que se nota. Trabajo que estos 9 locos hacían antes de escribir una sola línea. Y sí, es más lento al principio, pero después vendes como un maldito condenado. Por eso, la lógica para construir una oferta inevitable siempre empieza en el mismo sitio. Detectar el problema principal del nicho para luego vender una solución holística. Esto es esencial. Imagina que eres un psicólogo especializado en parejas. El problema principal de tu nicho no es discutimos mucho a veces, no nos comunicamos bien. El problema principal es tengo una relación tóxica. Ese es el problema principal, ese es el dolor. Ahora bien, ese problema principal no se soluciona de golpe. Por eso, de él nacen los problemas urgentes, que son el camino lógico hacia la transformación.
Normalmente, 3 grandes problemas urgentes son suficientes para estructurar una oferta potente. El problema urgente 1 es el primer bloqueo que aparece cuando alguien intenta salir del problema principal. En el caso de una relación tóxica, el primer problema urgente suele ser que la pareja no identifica los patrones negativos que se repiten constantemente. No saben cuáles son los comportamientos, dinámicas y límites inexistentes que provocan, pues qué, discusiones constantemente y conflictos graves. Este es el primer cuello de botella. Sin resolver esto no se puede avanzar, sin identificar esto no se puede avanzar. Una vez se soluciona el problema urgente 1, automáticamente aparece el problema urgente 2. Y esto es importante entenderlo. Cada problema urgente nace del anterior, no son problemas aislados, son una secuencia lógica, un paso a paso para lograr la transformación que busca tu nicho. Siguiendo el ejemplo, una vez que la pareja identifica los patrones negativos, el segundo problema es que no saben qué hacer en el momento de la fricción, o sea, cuando están discutiendo. No saben cómo actuar durante una discusión, qué rol debe asumir cada uno, cómo poner límites, cómo comunicarse sin escalar el conflicto ni caer en dinámicas tóxicas. Ese sería el problema urgente 2, la falta de herramientas y de técnicas prácticas para construir una relación sana en el día a día. Y del segundo problema, primero, segundo, nace el problema número 3, que normalmente tiene que ver con la consolidación y la sostenibilidad del cambio. En este caso, aunque la pareja ya conozca los patrones y tenga herramientas, el tercer problema urgente suele ser mantener esos nuevos hábitos, evitar recaídas y construir una dinámica estable que no vuelva a caer en lo tóxico cuando aparece, pues por ejemplo, yo que sé, el estrés, la rutina o conflictos externos. Aquí es donde se cierra la transformación, donde se consolida, asegurando que el cambio no es temporal, sino que va a durar bastante tiempo, o sea que es permanente. Y por eso se puede cobrar high ticket, porque si no, te digo yo, si no haces una transformación así de bestia, no vas a poder cobrar high ticket en la fucking vida. No por la cantidad de entregables que des, porque si das 100.000 entregables pero no consigues la transformación, ¿qué más da? Lo importante es que tu servicio sea una solución holística a un problema urgente. Y me dirás, Marc, pero ¿qué entregables debo dar en cada problema urgente para conseguir la transformación de mi cliente? Simple. Depende del punto en el que te encuentres, debes dar uno u otros. Y esto es realmente importante que lo hagas bien, ya que si no tienes suficiente casos de éxito, debes entregar unos y en caso de que tengas, pues debes entregar otros, básicamente. Todo esto te lo explico con muchísimo más detalle en la masterclass de ofertas que tienes justamente en el primer enlace de la descripción. Y aprovecho para enlazarlo con algo obligatorio. A medida que vas consiguiendo resultados con tu servicio, debes construir testimonios. Y hay que ser claros, no sirve una captura de WhatsApp, no sirve un vídeo cutre grabado por el cliente sin estructura, eso es mediocre y no vende bien. Un testimonio mal hecho desperdicia una transformación real. Y claro, los casos de éxito representan el 70% de la venta en tráfico frío, literalmente. Si tienes casos de éxito, vender se vuelve muchísimo más fácil. Por eso es esencial que cada vez que consigas una transformación, las documentes correctamente siguiendo una estructura. Si no haces esto, estás tirando dinero y autoridad a la basura. Te dejo justamente un vídeo en el que te explico el paso por paso, el SOP que yo entrego a mis clientes para conseguir crear esa autoridad con esos testimonios bien construidos. Lo tienes justamente en el primer enlace de la descripción. Lo primero que quiero que entiendas es que el mercado online está mutando. Sí, mutando como los bichos raros de las pelis de ciencia ficción. Cada vez la gente tiene más prisa, quiere saber qué hay de nuevo, qué hay después, qué más me das, pero al mismo tiempo confían menos que nunca. Y eso provoca algo que nadie quiere reconocer, que el ciclo de ventas cada vez sea más largo. Y no es una opinión, lo dice Google. Antes el proceso era más lineal, saltaba la necesidad, mirabas opciones y comprabas la mejor. Ahora no, ahora tenemos el puñetero caos, lo que Google llama el messy middle, una especie de pantano mental entre el deseo y la acción, donde el cliente entra y se queda atrapado. ¿Y qué hace ahí dentro? Pues mira, explora, evalúa, explora otra vez, evalúa de nuevo, mira una reseña, se emociona, se distrae en TikTok, vuelve 2 días después, lo vuelve a mirar, duda otra vez y así durante semanas. Ya no hay un camino recto, hay un laberinto con 100 puertas y sin salidas claras. Así que si sigues viendo los funnels como antes, estás re jodido, porque ya no funcionan igual. Mira esta imagen. A la izquierda tienes el funnel clásico, captación, consideración, decisión, todo espectacularmente bonito. Pero a la derecha
lo que pasa en realidad. Y lo que ves es que la parte más influyente no es la venta ni la captación, es la consideración. Ahí es donde se decide todo. Ahí es donde ganan o se pierden las ventas. Por eso no tiene sentido escoger ningún funnel si aún no tienes un sistema de demanda cualificada que supere el Messi Middle. Ahora bien, ¿quieres construir un sistema que de verdad genere demanda cualificada? Entonces hay que ir a por lo que frena a la gente. Las barreras reales, las psicológicas. Por eso he creado un sistema de demanda cualificada inspirado en estrategias de retención de los casinos de Las Vegas, pero usadas de forma ética para hacer que tus leads lleguen calientes y convencidos a llamada. Un proceso con el que sabrás qué piezas de contenido crear, cómo secuenciarlas y para qué usarlas, de modo que no solo atraigan la atención correcta, sino que el lead ya llegue vendido a llamada. Incluso si ahora sientes que tu contenido pues no conecta o te cuesta diferenciarte. No sé si alguna vez has entrado en un casino, pero la lógica es sencilla. Imagínate que estás en una máquina de slots. Puedes quedarte a un solo símbolo de ganar, pero ¿qué ocurre ahí? Que al haberte quedado tan cerca, el cerebro libera dopamina como si hubieras ganado parcialmente, como dice este estudio aquí. No es la misma estimulación que una victoria real, pero sí la suficiente como para generar la sensación de progreso. Y esa sensación hace que sigas jugando, sigas consumiendo, sigas gastando. Esa misma psicología es la que trasladamos al contenido, a todo el contenido. A partir de ahí construimos lo que he llamado la trifecta de autoridad. YouTube, email, setting. Todo gira alrededor de esto. El primer pilar es YouTube, pero no cualquier YouTube. Ahí entran los VSLs vectoriales. Son vídeos de venta, como puedes ver aquí, los vectorial 1, vectorial 2, vectorial 3. Son vídeos de venta, aunque no de venta directa, sino de posicionamiento. Su función es clara, que la persona pase más tiempo contigo, aprenda y confíe en ti. Como digo, hay 3 vectoriales y cada uno nace de uno de los 3 problemas urgentes que hemos visto antes en la oferta. En cada uno de ellos desarrollas tu posicionamiento con profundidad, explicas la vieja oportunidad, la nueva oportunidad, las creencias que hay que eliminar, las que hay que instaurar y el proceso lógico que la audiencia debe seguir para avanzar. Esto mismo es lo que hemos hecho con nuestro cliente Max Allen. Una vez creados esos 3 vídeos, se construye el roadmap VSL. El roadmap es la unión de los 3 vectoriales en una sola pieza. Un resumen claro, paso a paso. Si haces esto, ocurre la transformación. Es como la visión completa del sistema. Y con los 3 vectoriales publicados y el roadmap VSL pasamos a la siguiente fase, los expertise VSLs. Con esto lo que queremos hacer no es explicar el sistema base, sino lo que hacemos es mostrar nuestro conocimiento. Son vídeos donde enseñas tu nivel real, aprovechando ángulos, matices y casos que no necesariamente estaban en los vectoriales para enseñar esa autoridad práctica, no simplemente la teórica. Ahora bien, todo este contenido de YouTube tiene una función muy concreta, generar pequeñas victorias. La persona siente que ha ganado algo con cada vídeo, aunque la transformación no esté completa. Y no puede estarlo, porque para eso te necesita a ti. Entonces, del contenido de YouTube, ¿qué ocurre? Se extraen 3 a 4 emails. Cada email vuelve a producir la misma sensación. Claridad, avance, mini victoria. Esos emails se testean y los que funcionan mejor se integran en una secuencia de nutrición infinita. Con el tiempo, esa secuencia se compone únicamente de emails ganadores, lo que hace que acelere la confianza de esos leads que entran, que están más fríos y sobre todo acorta el ciclo de ventas, que es lo que estamos buscando. El último pilar es el setting. Aquí se produce la relación 1 a 1, ya sea por mensaje o por llamada. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que YouTube construye la autoridad, el email la mantiene y el setting la convierte. Todo encaja, nada va por separado. Y ahora el punto clave, la ejecución. No hace falta dedicar semanas enteras para crear contenido. Hay un truco muy simple que te permite grabar y tener todo el contenido de la semana listo en menos de 2 horas. Aprovechar lo que ya tienes en tu consultoría o en tu coaching, en tus explicaciones reales. Lo grabas con intención, lo estructuras bien y ya está. No hay fricción, no hay excusa operativa, simplemente coges eso y lo publicas. Con este sistema sí que puedes publicar de 2 a 3 vídeos a la semana, puedes enviar entre 3 y 4 emails semanales. Es que es básicamente prácticamente imposible que en un plazo de 1 o 2 años no estés facturando al menos 15.000 euros al mes si haces esto. Es que es imposible. Porque esto no lo consigues por suerte ni por viralidad, sino por coherencia, acumulación, confianza sostenida en el tiempo
Y no me vengas con la excusa, ay, es que cada vídeo de YouTube me lleva mucho tiempo. Yo los hago en menos de 1 hora. Así que no te pongas excusa, mete caña y vamos a por esos 15.000, 20.000, 30.000 euros al mes. Una vez tienes el sistema y la oferta, entonces sí, toca escoger el funnel que mejor funciona para tu nicho de servicio. Para eso hemos creado un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a escoger el mejor funnel en función de tu nicho de servicio. Pero te aviso, no debes confiar 100% en la IA, pero sí puede ayudarte a empezar a probar si estás solo y no sabes por dónde empezar. Y te lo digo, mucha gente veo que usa el funnel VSL, pero la realidad es que no es la mejor opción si estás por debajo de los 50.000 euros al mes. ¿Por qué? Porque cuando ya pasas los 50.000, a nivel operativo es bastante grande y te interesa que, joder, menos gente vaya llamada, pero que la gente que entre esté súper cualificada, reduciendo carga operativa. Pero antes de eso, tú sí tienes tiempo. Antes de los 50.000 pavos tienes tiempo. Y te conviene un sistema que te genere más acercamientos y más información. Así que puedes conseguir hasta un 80% de conversaciones más, reducir el coste de cliente a la mitad y sobre todo conseguir mensajes e insights hablando con leads y clientes, validando y creando casos de éxito. De hecho, lo curioso es que la gente subestima lo difícil que es comunicar bien. Y si tú no llegas a 50.000 euros con un sistema que no dependa del VSL, habrás acumulado tanta información que cuando te toque construir un VSL, tendrás una posibilidad de éxito y rentabilidad inmensamente mayor a la de tu competencia. Entonces, solo hay una excepción en la que, oye, quizás sí que deberías usar un funnel VSL antes de los 50.000 euros. Es si el tamaño máximo de tu TAM, de tu mercado, es pequeño, por ejemplo 15.000 empresas o personas como máximo, ya puede valer la pena hacer un VSL. Aún así, siempre recomiendo mezclarlo con estrategias de outbound. Venga, te voy a enseñar cómo funciona este asistente de IA. Que por cierto, tienes este asistente obviamente en el primer enlace de la descripción. Te doy clic, vamos allá, dale. Bien, te va a hacer 3 preguntas, primero de todo. Te va a preguntar si tienes un canal de YouTube con contenido educativo que refuerza tu autoridad, no solo venta directa. ¿Lo tienes sí o no? En caso de que sí, pones que sí. ¿Tienes una secuencia de emails o recursos que conecten ese contenido con tu oferta? ¿Una carpeta de recursos? De Drive, o yo que sé, si tienes una comunidad de Facebook, una comunidad de School, si usas ese tipo de funnels, pues ¿tienes algo de eso? ¿Sí o no? ¿Vale? Pero bueno, ¿tienes unos recursos que utilizas para construir los vídeos y los aprovechas para dárselo a tu audiencia? ¿Sí o no? Además, ¿haces los emails para cada uno de los vídeos, entre 3 y 4 por vídeo? Y por última pregunta, ¿existe un flujo humano, por ejemplo, tú o alguien de tu equipo que hable con los leads antes de venderles? ¿Sí o no? Todo esto, si os dais cuenta, os está preguntando por la trifecta de autoridad, ¿de acuerdo? Entonces, es esencial que si ponéis alguna pregunta o respuesta de esto que no, os va a decir lo siguiente, mirad qué ocurre. Porque si no lo tenéis, no sé qué cojones estáis haciendo escogiendo el funnel, también os lo digo, ¿vale? Mira, ¿ves? Necesitas activar tu sistema de demanda cualificada. Si esto no lo haces, no hay forma de escoger funnel, porque no sé qué estás viendo esto si no tienes esto construido. Así que primero construye el sistema de demanda cualificada. Ahora vamos a decir que sí, todo sí. Lo tenemos, tiramos para adelante. Y aquí es cuando te hace ya las 7 preguntas. ¿A quién vendes principalmente? Vale, vamos a imaginarnos que eres un tío, que eres, me lo invento, marquetero y estás vendiendo a entrenadores personales para mejorar, escalar su facturación. Ok, estás vendiendo un B2 solopreneurs, ¿vale? Luego, siguiente pregunta, vamos a poner aquí un 1 para que no se me confunda el colegón, ¿vale? Epa. Luego tenemos por aquí, epa. ¿Ya has vendido esta oferta al menos 2 a 5 veces, aunque sea orgánicamente? Vamos a poner que sí, ¿vale? Que ya te has gastado una buena pasta en funnels VSL si has conseguido por lo menos 3 a 5 ventas. ¿Tienes una audiencia activa en Instagram con interacción real mínimo 3.000 seguidores? Vamos a decir que no, ¿vale? Que no la tienes. ¿Tus servicios Done for You, Done with You o grupo coaching? Vale, vamos a decir que es híbrido. ¿Tu mercado direccionable total es mayor o menor a 15.000 personas empresas? Vamos a decir que es mayor. ¿Tienes tiempo o equipo para manejar volumen alto de DMs o moderar un grupo? ¿Sí o no? Si estás en menos de 50.000 pavos, tienes que tener el tiempo si no estás haciendo algo mal 100%, así que vamos a poner que sí. Y luego vamos a poner que en esta pregunta no estamos facturando 50.000 pavos, sino que estamos facturando, por ejemplo, 5.000 euros al mes. ¿Vale? A ver qué funnel nos daría. ¡Oh! ¡Qué heavy! ¡Qué casualidad! Nos está dando un funnel de grupo de Facebook, que también podría ser un funnel de grupo de School. ¿Por qué? ¿Y estás usando un funnel VSL? Enhorabuena, tío. Enhorabuena. No pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Hay solución, que es hacer este funnel. Lleva mucho más trabajo, mucho más esfuerzo. Es más complicado, sí.
pero aprenderás mucho más, mejorarás mucho más y con el tiempo vas a mejorar tu rentabilidad y por lo tanto cuando te toca hacer un funnel VSL vas a ser mucho más rentable, vas a optimizarlo muchísimo mejor. Básicamente tendrás mucha data para poder optimizar todo esto, ¿de acuerdo? Así que es clave entenderlo. Con esto ya tienes el funnel, pero antes de lanzar debes tener algo en cuenta, algo muy importante. La previsión de leads y ventas, porque esto te puede salvar de perder muchísimo dinero. Y para hacerlo he desarrollado esta calculadora que en un momento te dice qué puedes conseguir. Fijaros en las métricas que pone aquí. Imagina que estás vendiendo un servicio de 3.000 euros, haces una inversión de 1.000 euros en publicidad, ¿vale? Vamos a poner que tienes un precio por lead pesimista, en el peor de los casos de 10 pavos el lead. Luego un precio realista, un 5 pavos el lead. Y un precio optimista, 3,5 euros el lead. Ok. Luego vamos a decir tu tasa de venta. De las personas que te entran, un 1%. Es pesimista. 2%, 3%. ¿Ok? ¿Qué ocurriría en el peor de los casos? Enhorabuena, que estás en profit. En el peor de los casos, estás en profit. Todos los escenarios quedan en profit. Con esto vas a poder saber si tu servicio hay algún escenario que puede haber problemas para poder vender y ser rentables. Entonces es esencial que siempre que montemos un servicio, esta calculadora la utilicemos. O cada vez que vayamos a hacer un lanzamiento, utilicemos esta calculadora. ¿Para qué? Para asegurarnos de que hay menos escenarios probables en el que perdamos dinero y sobre todo aumentar nuestra probabilidad de éxito. Después de nicho, oferta, sistema y funnel, el punto siguiente es rentabilizar al máximo cada cliente que entra. Al principio no te obsesiones con márgenes espectaculares ni con subir el valor del cliente de forma agresiva. Primero busca volumen e información para optimizar más rápido. Y justamente aquí es donde aparece el típico problema este que te dicen: es que cada vez que meto dinero en anuncios me cuesta más el cliente y los márgenes bajan. Primero decirte que es súper normal que el CAC suba cada vez que aumentamos presupuesto en gasto de anuncios, donde intentamos llegar más a más y a más personas en frío. De hecho, es que no es necesariamente malo que ocurra esto. El CAC sube porque se quema la primera capa de clientes más calientes, los más impulsivos, los más fáciles de vender. Luego entras en capas más tibias y finalmente más frías, que suelen ser más caras, pero muchas veces son mejores clientes. Eso implica pagar más y es normal que llegado un momento pienses que no te compensa captar nuevos clientes, porque claro, llegará un momento que quizá inviertes 100.000 euros al mes en publicidad y te cueste el cliente, pues yo que sé, si tu servicio vale 3.000 euros, te cueste 4.000 adquirir un cliente. Y claro, dirás, estoy perdiendo pasta. Tranquilitos. La solución es bastante sencilla. Hay que hacer que los clientes actuales te paguen más, que el dinero no esté en el primer servicio que vendemos, sino en el backend, ¿vale? Ahí es donde se hace la pasta de verdad. Por eso tengo este vídeo de aquí en el que te explico las 7 palancas del Lifetime Value, para aumentar el Lifetime Value, para maximizar lo que te paga cada cliente. Te dejo todo este vídeo gratuito en el primer enlace a la descripción para que puedas aplicarlo a tu negocio. Y ahora quiero que entiendas algo. Durante años yo pensaba que el dinero era el objetivo, hasta que entendí que el dinero es solo el resultado visible de algo invisible, tu capacidad de generar demanda cuando quieres. Y eso lo cambia todo, porque cuando sabes producir clientes, cuando entiendes el juego del nicho, la oferta, el sistema y el funnel, dejas de perseguir ventas, las provocas. Es como aprender a hacer fuego. Al principio dependes de que alguien te dé una llama, luego aprendes a frotar piedras y después construyes tu propio mechero. Y un día te das cuenta de que aunque llueva, aunque haga viento, aunque todo esté oscuro, tú sabes hacer fuego. Y cuando sabes hacer fuego, el frío deja de darte miedo. Eso es lo que realmente estás buscando, no 5 cifras, no 6 ni 7, sino la tranquilidad de saber que puedes volver a generarlas cuando quieras. Porque la libertad no es tener dinero, es tener la habilidad de crearlo. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo o en llamada. ¡Venga, va! Soy Marustier y aquí se vende con cojones.